Es muy importante entender a qué se refieren los costos y otros conceptos usados en la estimación de los flujos de efectivo. En primer lugar tenemos la inversión inicial. Hay dos tipos de inversión inicial: la inversión fija, que cubre la parte tangible, y los gastos preoperativos, que se refiere a la parte intangible. La inversión fija incluye conceptos tales como el terreno, la obra civil y servicios auxiliares, equipo de producción, incluyendo fletes, seguros, instalación y pruebas, equipo para manejo de materiales, muebles y equipo de oficina, y equipo de transporte, entre otros. Los gastos preoperativos incluyen patentes y otros permisos, además de la organización de la empresa. A la parte de la inversión inicial, que es aportada por los socios, se le llama capital social. Las ventas se refiere al presupuesto de ingresos basado en proyecciones de los volúmenes de venta de los productos y de sus precios probables. Incluimos tres tipos de costos en el cálculo de los flujos de efectivo: los costos variables de operación, los costos fijos de inversión y los costos fijos de operación. Los costos variables de operación son aquellos directamente involucrados en la elaboración y venta del producto y que por lo tanto tienden a variar con el volumen de producción. Ejemplos de ellos son las materias primas y reactivos del proceso, la mano de obra de operación, el personal de supervisión, los servicios auxiliares, etc. En segundo lugar, tenemos los costos fijos de inversión. Estos son cargos derivados de la inversión fija que tienden a permanecer constantes independientemente del volumen de producción. Ejemplos de ellos son depreciaciones y amortizaciones, impuestos sobre la propiedad, seguros y rentas. Es importante aclarar que las depreciaciones y amortizaciones no son costos que se tomen directamente en cuenta en el cálculo de los flujos de efectivo. Sin embargo, tienen un efecto sobre el cálculo del impuesto sobre la renta y desde ese punto de vista es importante tenerlos en cuenta. Esto lo veremos en detalle más adelante. En tercer lugar, tenemos los costos fijos de operación, que son aquellos costos necesarios para coordinar los servicios de la planta, impartir seguridad industrial y proporcionar servicios a los empleados. Como su nombre lo indica, estos tampoco varían con el volumen de producción. Ejemplos de costos fijos de operación son la superintendencia de planta, el control de calidad, los servicios médicos, de comedor y de vigilancia. Adicionalmente tenemos los llamados gastos generales, de los cuales hay cuatro tipos. Los gastos generales son aquellos necesarios para hacer llegar el producto al mercado, mantener la empresa en posición competitiva y lograr una operación rentable. Entre ellos tenemos los gastos administrativos, que son normalmente fijos e incluyen sueldos de personal de administración, suministros de oficinas, teléfono, etc. En segundo lugar tenemos gastos de distribución y venta, que pueden ser fijos o variables, e incluyen sueldos de empleados de ventas, comisiones a vendedores, embarque y distribución, publicidad, etc. El tercer tipo de gasto es el de investigación y desarrollo, que se calcula como un porcentaje de las ventas, y finalmente los gastos financieros, que son fijos. En la etapa operativa será necesario considerar la inversión en capital de trabajo, que son los recursos económicos que utilizan las empresas para atender las operaciones de producción, distribución y venta de los productos elaborados. El capital de trabajo comprende 6 conceptos: el inventario de materia prima, el inventario de producto en proceso, el inventario de producto terminado,
crédito de proveedores, crédito a clientes y efectivo en caja. El inventario de materia prima es necesario para asegurar la operación continua de la planta, previendo atrasos en el suministro por parte de los proveedores, para aprovechar descuentos por volumen y para anticiparse a posibles aumentos en el costo. Es conveniente expresar este monto en términos de los días de operación que podría cubrir. El inventario de producto en proceso se refiere a producto en etapas intermedias del proceso. Su existencia contribuye a que el proceso productivo opere de manera continua y con el mínimo de altibajos. Es de particular importancia en aquellos casos en los que el periodo de elaboración es largo. Este monto se puede expresar en términos de días promedio de producción valuados al costo de manufactura. El inventario de producto terminado representa una reserva que tiene como finalidad anticiparse a fluctuaciones en los pronósticos de demanda, manteniendo así un suministro continuo, a la vez que se mantiene un nivel estable de producción. Puesto que este inventario depende de las ventas, lo expresamos en función del número de días de demanda promedio que puede satisfacer. El crédito de proveedores es un rubro que representa el financiamiento a la operación de la empresa por parte de los proveedores de insumos y por lo tanto es una reducción en el requerimiento total de capital de trabajo. Su monto se calcula con base en los días de crédito recibidos. El crédito a clientes se expresa como el número de días que la empresa otorga a sus clientes como plazo de crédito para el pago de sus compras. Y finalmente, el efectivo en caja es el componente de capital de trabajo que tiene como finalidad cubrir el pago de sueldos, salarios e imprevistos menores. A diferencia de los demás rubros que ya discutimos, el monto del efectivo en caja se expresa en unidades monetarias. Puesto que la inversión inicial se usa a lo largo de la vida del proyecto y al final de ésta puede tener un valor mucho menor al original, es necesario hacer cargos por depreciación y amortización durante la etapa operativa del proyecto para así poder recuperar el capital invertido. Aunque no es en sí un flujo de efectivo, al ser deducible de impuestos, la depreciación tiene un efecto en los flujos de efectivo. La forma de depreciar la inversión fija y su deducción de impuestos son reguladas por las leyes fiscales del país. Uno de los métodos más comunes de depreciación es la depreciación en línea recta, en la cual se hacen cargos periódicos uniformes a lo largo de todo el periodo de depreciación. Si definimos como C mayúscula al costo del activo y como P mayúscula al periodo de depreciación en años, entonces el cargo por depreciación sería igual a D igual a C, el costo del activo, dividido entre P, el periodo de depreciación.